La esperanza negra
Alá Cristo vive, amén. Vamos a terminar con una oración, amén. Alá Cristo vive. ¿Quiere? La bebe. La bebe. Veo una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Esa es la señal que su lluvia va a caer. Yo veo una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Esa es la señal que su lluvia va a caer. A llover, a llover. Abre las fuentes del cielo. Yo veo una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Esa es la señal que su lluvia va a caer. Yo veo una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Esa es la señal que su lluvia va a caer. A llover, a llover, a llover. Abre las fuentes del cielo. Haz llover, a llover. Abre las fuentes del cielo. Alá que viva, amén. ¿Tengo una hermana que toca la dirección? Buenas noches, hermano. Y seguimos alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor, quien vive, y a su nombre. La gloria y la honra es para nuestro Dios, nuestro Creador, porque Él se merece todo, porque sin Él no somos nadie. Amén. Aquí estamos, vamos a comer palabra, maná del cielo, el que el Señor nos da cada día, porque es mejor la comida espiritual que lo terrenal, porque el resto viene por añadidura, aunque nos falten las fuerzas, pero Él siempre está aquí como poderoso gigante, dándonos el mensaje a toda criatura viviente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y poniéndonos a cuenta, porque Él hace caer lluvia, maná del cielo, el pan, la comida espiritual. Bueno, vamos a tener la participación de mi hermano Luis, que va con la palabra. El maná, la comida, la palabra de Dios. Vamos a ver qué mensaje nos manda el Señor. Amén. Quien vive, y a su nombre, dale una alabanza de aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Pero esa alabanza que llega hasta el tercer cielo, porque es digno de toda alabanza, de toda gloria, de toda plenosía, que por medio de la alabanza de aplauso nosotros rompemos cadenas y ataduras, ligamentos, lo que el enemigo nos quiere poner sobre nuestra mano. Vamos al libro de San Mateo, capítulo 18, del 23 en adelante. Pongámonos sobre nuestros pies para dar lectura a la poderosa palabra de Dios, donde Dios nos habla, donde Dios nos enseña. Dele un librito a la hermana para que lea. 18 del 23 al 36. Vamos a dar lectura a la poderosa palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo, la comunión de su Santo Espíritu. Los dos deudores, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo, y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos.
Y este, como no pudo pagar, ordenó que su señor venderle a su mujer e hijo y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó toda la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le abogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su siervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno de su hermano sus ofensas. Amado Dios Padre y poderoso, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Padre, primeramente por permitirme llegar a tu santa y sagrada palabra, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, que esta sea tu palabra, Señor, que hables a mi vida, a la vida de cada uno de mis hermanos, que llegue a la mente y a los corazones de cada uno de nosotros. Te pido, Padre, que aparte de mí en este momento al hombre, al prepotente, al orgulloso, Señor, al hombre carnal, y posesiona sobre mí el Espíritu Santo, Señor, que cada palabra que salgan de mis labios, de mi boca, que sean la suya y más no la mía, que esas palabras de edificación, restauración, de exhortación a mi vida y al pueblo del Señor Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor. Como está escrito en tu palabra, donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, usted ha prometido estar. Aquí no hay ni 2 ni 3, sino que hay pueblos, naciones, Señor, sentados y postrados delante de tu presencia, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, toma dominio y control en tu palabra. Tomemos asiento. Es muy fácil llegar a veces el hombre le hace fácil poner justicia hacia el otro hombre. A veces el hombre se ha consumido y se ha autollamado ejecutor, alguacil, se ha autollamado juez para condenar, hurtar a nuestros hermanos. Aquí nos da algo, una parábola de 2 deudores que nuestro Señor nos enseña claramente 2 clases de seres humanos que hay aún en estos momentos. Nosotros, cuando hemos llegado a los caminos de Dios, ¿cómo hemos llegado? ¿Qué cantidad o barbaridades de pecado hemos tenido, que nosotros, llegando a Él, a su camino, diciéndole: Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador, y perdóname todo mi pecado por lo que he cometido? Nuestro Señor amado y nuestro Padre Celestial nos perdona. Hasta nuestros pecados más ocultos de nuestra vida nos perdona. Nosotros rogamos, imploramos, suplicamos el perdón. Pero ¿acaso tú has perdonado alguna vez a tu hermano, a tu hermana? ¿Has perdonado alguna vez
a la persona que te hizo daño, ¿lo has perdonado? Aquí nos habla Dios que había un siervo que le debía 10,000 talentos al rey. Pero como él no podía pagarle esa deuda inmensa, él tenía que vender, entregar a su familia a esclavitud para que pagase lo que debía. En el tiempo de antes, esa era la única forma que el hombre podía pagar las deudas hacia el rey o hacia una persona importante. Entregar a su familia, entregarse a sí mismo por un tiempo determinado de unos 10, 5, 20 años, dependiendo la deuda, entregarse de esclavo, de ser siervo, hasta pagar hasta el último céntimo o centavo o como tú le quieras llamar para poder pagar. Lo que tú hacías, las deudas que tenías no era solamente tuya, era de tu esposa, de tus hijos, de tus nietos y de toda tu generación. Esa era una herencia, una cadena que se mantenía. Pero para poder pagar eso, tenía que entregar a su familia. Ahora, vamos a ver en la vida espiritual nuestro pecado, nuestra falta, nuestra falla, nuestro adulterio, fornicaciones, nuestro robo, nuestras cosas que hemos hecho vanas. ¿Quién la va a llevar? Nuestros hijos, nuestra familia, nuestra descendencia van a tener esa cadena de generación y no se va a poder romper, porque aún tú no llegas a reconocer delante de Dios tu pecado, aceptar al Señor para que perdone tu pecado, pero de corazón. Aquí nos habla, es una parábola, que la tierra, declara el Señor, es como una empresa, es como una siembra. Nosotros somos los jornaleros. Nosotros tenemos que pagar nuestra falta, nuestra falla. Nosotros tenemos que venir delante de la presencia de Dios. ¿A qué? A pedir perdón, a reconocer. Pero aquí este hombre le rogaba al Señor que le perdonara o que le esperara un tiempo determinado para poder pagar su deuda. Porque él sabía que si su familia llegaba a ser esclavo, la perdía totalmente, porque él ya no tenía derecho a sus hijos, ya no tenía derecho a su esposa, ya no tenía nada. Nosotros en el mundo así estamos. Nosotros en el mundo no tenemos nada porque estamos sumergidos en el pecado. Nosotros tenemos que pagar esa deuda, pero no es que la vas a pagar tú. ¿Quién la va a pagar? Tus hijos, tu esposa, tu generación la va a pagar. Pero hay algo que el rey tuvo paciencia, misericordia a aquel hombre y le perdonó la deuda. Así hace nuestro Padre Celestial cuando nosotros llegamos delante de Él, pero a humillarnos de corazón, a pedirle perdón, a que nos dé una oportunidad más de vida para poder alcanzar la misericordia de Dios. Pero no es que nosotros vamos a engañar al Señor, porque el Señor nunca puede ser burlado, pero Él sabe las intenciones que tú tienes. Pero aquí hay algo que nos lleva, que no perdona. ¿Por qué tú no perdonas a tus hermanos? Porque aquí también nos habla claramente que él saliendo del careo, de salir del lugar donde estaba con el rey pidiendo misericordia, encuentra a su consiervo, quien le debía 10 denarios o 100 denarios, algo así. Pero él se acercó a ¿qué? A presionarlo a que le pague. La gente se dio cuenta y sabía lo que el rey había hecho con él, pero no vieron agrado lo que él hizo con su consiervo. Tuvieron que ir a donde el rey a decirle lo que había hecho, que en cual fue castigado. Así somos nosotros, mi hermano y hermana, y las personas que me están viendo por las redes sociales, los que me están escuchando de la voz de este parlante de mi vecino. Nosotros nos gusta que nos perdone.
pero jamás nos gusta perdonar. Tú con pedir perdón no significa que eres más ni que te vas a humillar. Eso se llama ser valiente cuando pedimos perdón. Cuando reconocemos nuestros errores, no es que significa que eres menos y a la persona que tú vas a ir se va a significar que eres superior a ti. Es valentía reconocer, valentía pedir perdón. Por eso es que muchas personas que saben que somos cristianos y saben que nuestro corazón aún está manchado contra el odio, contra el coraje, la prepotencia, el orgullo, dice, mira ese hermanito, mira esa persona que recién saliendo de la iglesia está insultando, encontró a un hermano, lo comenzó a ofender. Así veían ellos. Pero decía, ¿por qué? Pero él no sabía que iba a rendir cuenta nuevamente ante el rey. Y eso nosotros hacemos, rendir cuenta ante Dios por nuestros actos, por lo que nosotros hacemos el día a día. En el libro, ahí mismo, en el versículo 18, capítulo 18, versículo 35 nos dice: y así también el Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón a cada uno de nosotros, a cada uno a su hermano su ofensa. Vamos a aclarar, vámonos a ese punto que yo quería llegar. Nosotros vamos a rendir cuenta nosotros. Vamos un ratito al libro de San Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15. Lo que nos dice el Señor, dice: porque si no perdonáis a los hombres su ofensa, os perdonará, porque si perdonáis a los hombres su ofensa, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Un ratito ahí. Si nosotros perdonamos a nuestros hermanos nuestras ofensas, Dios nos va a perdonar nuestro pecado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo sinceros primeramente con nosotros mismos. Porque antes que hagamos algo, antes que pensemos, Dios ya sabe lo que vamos a hacer. Sino que nosotros tenemos que reconocer, y si Dios ve y se da cuenta que realmente tú has perdonado a tu hermano como Él te perdonó, tu camino está siendo de bendición. ¿Por qué? Porque perdonaste. Nosotros aún nuestro corazón sigue manchado, nuestro corazón sigue con amargura de tiempo a tiempo, y esa amargura, ¿a quién le vamos a impartir? A nuestros hijos. A veces nuestros hijos tienen un comportamiento de odio, de coraje. ¿Por qué? Porque nosotros no enseñamos a pedir perdón, no enseñamos a nuestros hijos que sean sinceros con ellos mismos, ni que sean sinceros con nadie. Esa es una cadena, una atadura que va a pagar esa generación. En el capítulo 16, perdón, el versículo 15 dice: mas si no perdonáis a los hombres su ofensa, también poco vosotros, Padre, os perdonarán vuestras ofensas. Si nosotros no perdonamos, la deuda sigue pendiente ante Dios. Es como que venga tu hermano y te pida perdón, pero más tú no lo quieres perdonar. Tú crees que ese momento de orgullo tú no lo vas a pagar ante Dios. Es como que tú tengas una ofenda a tu hermano y no les pidas perdón. Esto viene a ser así mismo. Si tú no perdonas a tu hermano, ese pago lo vas a tener tú. Porque a la final
al corto o largo plazo, ese hermano te pidió perdón de corazón. Aquí, como aquel hombre, aquel consiervo, le suplicaba, le rogaba que le perdonara, que le esperase un tiempo. Así hay, hermano, nosotros que le decimos, perdóname, mira que yo sé que te ofendí, yo sé que te lastimé, pero perdóname. Pero ¿qué vas a decir? ¿Qué va a decir él? No, yo no te voy a perdonar, porque lo que tú me hiciste a mí me dolió. Claro que nos duele lo que nos ofende, claro que nos duele cuando nos traicionan, claro que nos duele cuando nos dan la espalda, pero tenemos que aprender a perdonar, aunque no sea tan fácil como se parece, porque yo lo sé, yo acepto, pero tampoco es imposible. Tenemos que aprender a perdonar a nuestro hermano para que nuestro pecado, nuestra falta, nuestra falla sean perdonados. Ante Dios, nosotros llegamos aquí a la casa de Dios, aceptamos a Cristo, supuestamente somos una nueva criatura, que no tiene que haber rencor, no tiene que haber dolor, pero el pueblo aún tiene el dolor, aún tiene rencor, porque no quiere soltar ese yugo que tiene en su lomo, porque se hace menos que la persona. Hace caray la cosa, porque se hace menos. No, más bien tú estás dando un paso muy fundamental. Vámonos al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Vamos a ver qué nos dice en Hebreo. Me perdonará un poquito si estoy por el polvo, y aún estoy con alergia. 12:15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Si ve lo que le iba diciendo, es la raíz de amargura que aún nosotros no podemos soltar o no queremos soltar, porque aún tenemos las cosas en la mente de las traiciones que nos hicieron, de los daños que nos hicieron. Todos hemos sufrido algo en la vida, pero también tenemos que tener algo presente. De ser víctima, vamos a convertirnos en victimario, porque vamos a comenzar a dañar, a perjudicar a las personas que no tienen la culpa de lo que nos hicieron a nosotros. Como hay a veces que los problemas de los padres, ¿quién los paga? Los hijos. Cuando hay un matrimonio, se rompe, el hombre o la mujer ya no va a pensar en sus hijos, piensa solamente en ellos. Yo me voy a separar porque tengo una mala vida, yo me voy a separar porque este hombre no me da, yo me voy a separar de esta mujer porque esta mujer no me atiende y todo. Solamente pensamos en nosotros mismos. Y en nuestros hijos no vamos a pensar. Porque si nosotros pensáramos en nuestros hijos, ¿sabes cómo se hiciera? Se terminara una relación en paz y en tranquilidad, para que nuestros hijos vean que aunque los padres separados tienen una amistad por los hijos, una amistad sincera para ayudarlo a encaminar a los hijos. Pero no, siempre hay el problema que el que está en medio son los hijos y son los que pagan los platos rotos. Porque la raíz que tiene en el corazón es la amargura, porque este hombre o esta mujer me hizo esto. Vienen nuestros hijos o vamos a visitarlos, comenzamos a hablar mal del padre o comenzamos a hablar mal de la madre, para que ese hijo comience a tener un rencor, tener odio hacia el padre o hacia la madre, y va a comenzar a atarlo a ese joven o a esa criatura.
Por eso démonos cuenta que hay hogares que los padres han vivido 10, 20, 30 años, se han separado y son los peores enemigos. ¿Y quién están en medio? Los hijos. Porque la raíz de la amargura la tienen, porque ellos también han pasado la misma situación que están pasando los hijos. En vez de convertirse en víctimas, son victimarios porque están haciendo pagar un pecado, una falta, un error a los hijos, por la raíz que tienen en su corazón. Y esto tenemos que romper, tenemos que dejar a un lado eso. ¿Por qué? Primeramente estamos pecando ante Dios y estamos en la iglesia. Yo canto gloria, aleluya, gloria a Dios. Yo profetizo, soy pastor, soy profeta, soy evangelista, soy apóstol, soy maestro, pero tengo odio a mi pareja que fue una vez. Tengo odio a mis padres porque dejó a mi mamá, dejó a mi papá, dejó al perro, dejó al gato, lo odio. Pero me paro en el púlpito, hablo de paz, hablo de amor, hablo de sinceridad, pero más mi corazón sigue con el rencor. Y eso vamos a rendir cuenta ante Dios. Vamos a rendir cuenta al Rey de Reyes, Señor de Señores, aunque le digamos: Señor, perdóname por lo que he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Cómo te va a perdonar Dios si tú no has perdonado a tu hermano? Vamos un ratito en Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Ahí quedémonos un ratito. Quítese de nosotros. No es que nos quiten, tenemos que quitarnos nosotros mismos. Tenemos que despojarnos de ese viejo hombre o de esa vieja mujer. Tenemos que despojarnos de lo malo para que nosotros podamos servirle realmente al Rey de Reyes, Señor de Señores. Para que nosotros les podamos servir con una ropa limpia, restaurada, purificada. Para que nosotros podamos dar testimonio de la grandeza, de la proeza que Dios hace en nuestra vida. Y ha hecho y sigue haciendo. Pero más nosotros no queremos soltar eso. Más bien nosotros nos atamos y atamos a nuestros hermanos. ¿Por qué? Lo que nosotros estamos aquí predicando, lo que yo tengo, lo imparto a mi generación, imparto a las personas a quienes estoy predicando. O así sea que tú le estés hablando en una conversación, pero si tú tienes eso le vas a transmitir. Tú vas a darle algo bueno. Si tú no lo tienes, tú no vas a dar eso. ¿Por qué? Porque aún en tu corazón sigue el rencor. Es como que tú hayas dejado a tu esposa porque no te sirvió en esto, no te sirvió en otro, y va a venir un amigo a pedirte un consejo. Tú le vas a dar un consejo, decirle: no, lucha por tu hogar, lucha por tu familia, que esto va a cambiar. Tú no le vas a decir eso porque tú no lo hiciste. Lo que tú le vas a decir: déjala a tu esposa, déjala, cámbiala con otra. ¿Por qué? Porque es mejor. Nosotros tenemos que aprender a reconocer cuando fallamos. Caí en pecado, caí en adulterio, ante los ojos de Dios, ante los ojos del hombre pequé. Reconocerlo. Y si viene a un hermano, no se hace eso porque aún ella es tu mujer. Cometiste el pecado, que todos lo hemos cometido. Pídele perdón a Dios, pídele perdón a tu mujer, pero lucha por tu hogar. Pero si tú no lo haces, ¿qué le vas a decir a la gente?
¿Cómo vas a impartir, a predicar de santidad si tú no la conoces? Porque tu corazón la sigue contaminado, sigue en el pecado, sigue en lo que no es agradable a Dios. Hay cosas que no las puedes dejar de la noche a la mañana, pero sacrificándote, poniendo de tu parte, buscando de Dios, tú la vas a dejar. Primeramente vas a dejar el orgullo, el ego, la prepotencia, la altivez, el que yo no perdono porque me hicieron daño. Tienes que hacerlo. Y para perdonar, tienes que perdonarte a ti mismo. Pero eso es algo que podemos decir, pero no es. Porque lo aprendí. El que era mi pastor me dice una vez: tienes que perdonarte a ti mismo lo que te hiciste hacer una vez en el mundo. ¿Cómo es esto? Me comenzó a explicar. Lo experimenté y fue verdad. Porque nosotros mismos nos hemos hecho daño, nosotros mismos nos hemos traicionado, nosotros mismos nos hemos descarrilado de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra alma. Y tenemos que aprender a decir: perdóname y te perdono, para comenzar a pedir perdón y a perdonar a la gente a quien hemos ofendido. Como una vez Pedro le dice al Señor: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? 7 veces. Y el Señor le dijo: no. Cuando le dijo el Señor no, tal vez, no digo que es, tal vez Pedro pensó: entonces yo no perdono a mi hermano 70 veces 7. O sea, quiere decir que si 1000 veces te pide perdón, las 1000 veces perdónalo. Porque uno de los mandamientos es que dice el Señor: amaos unos a los otros como a sí mismo. Esto es lo que nos enseña el Señor: amarnos. Se oye una palabra media rara, pero nosotros tenemos que aprendernos a amarnos a nosotros mismos y amar al resto de gente, a nuestra generación. A nuestra generación, ¿para qué? Para ser libre, para que nuestro pecado realmente sea perdonado. ¿De qué vales que predique, que haga milagro de parte del Señor, si tu corazón aún sigue con el rencor? Es muy diferente respetar la decisión de la persona, tomar distancia, pero en tu mente saber que mañana pasado tú puedes necesitar de ellos o ellos pueden necesitar de ti y darle la mano. Es muy diferente eso. Otro es diferente, que es desecharlo realmente, aunque tú lo veas en un aprieto, que tú les puedes ayudar, pero si yo no lo voy a ayudar. Son dos cosas parecidas, pero muy diferentes a la vez. Una cosa es respetar el espacio de la persona, y otra cosa es desechar a la persona. Vamos al libro de San Lucas, capítulo 17. (17, 3 y 4) dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónales. Aquí nos manda reprenderlo, o sea, no de acusarlo, no de hundirlo, sino decirle: bueno, ¿qué te está pasando tú? ¿Qué tienes contra mí? Date cuenta que yo soy tu amigo, soy tu familia, soy tu hermano, soy tu cuñado, soy tu concuñado, soy algo para ti.
Si tienes que pedirle perdón, pídele perdón. Pero si tienes que perdonar, perdónalo también. Porque la persona a veces se ofende por quererse ofender, pero realmente no sabe la cuestión, lo que le pasa a la otra persona. Pero tú tienes que reprenderlo, hablarle, ¿qué está pasando contigo? Cuando tú ya lo reprendes, le hablas, aclara el asunto, ya es cuestión de la persona si realmente toma la palabra o la desecha. Pero lo que tú haces es hacer el trabajo, hacer lo que Dios pone en ti. Peor si tú eres una persona cristiana, con mucha más razón, porque tú ya conoces de lo que te estoy hablando. Vámonos en el 4. Dice: y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Aunque se nos hace duro, se lo digo por experiencia. Porque a veces a uno le entra una ira. Decir, yo te he ayudado, yo ayudo y esto me hace. Eso nos duele como ser humano. Pero Dios nos manda. Es un mandamiento. No nos enfoquemos solamente con los 10 mandamientos. Porque fueron los 10 mandamientos para cuando sacó Dios al pueblo de Israel de Egipto. Pero la Biblia tiene más mandamientos que nosotros tenemos que aprender aprender a ejecutar el resto de mandamientos. Y esto es lo que te estoy hablando, es un mandamiento de parte de Dios. ¿Por qué te digo? Porque este sagrado libro es el manual del ser humano. Es como tenemos que andar delante de Dios y delante de los hombres. Y si Dios nos dice este mandamiento, tenemos que aprender a ponerlo en práctica. Vamos al libro de Lucas mismo, capítulo 18, versículo 17. Dice, de cierto os digo, el que no recibe el reino de Dios como niño no entrará. ¿Por qué nos dice el Señor que si no recibimos el reino de Dios como niño? Démonos cuenta que los niños nos dan una lección que nosotros no queremos ver, no queremos aprender, no queremos palpar. Que ellos pueden, con la niña, ellos pueden pelear entre ellos. Pero entre ellos se perdonan. Pelearon, discutieron ahorita, pero ellos más tarde están jugando, se están abrazando, mi ñañito, mi ñañita. Y nos enseña que ellos perdonan y olvidan lo que pasó hace segundos, pero nosotros no queremos hacer eso, porque aún hay amargura en nuestro corazón, y nosotros supuestamente como padres, como personas mayores, somos los ejemplos a seguir de nuestros hijos. ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? ¿Cómo estamos realmente educándole en la palabra paz, en la palabra de amor, en la palabra de perdón, si nosotros no lo estamos haciendo? Porque si yo discuto con mi familia, mis hijos tienen que ser enemigos de mi familia. Si yo soy enemigo de mi hermano, ellos también tienen que ser enemigos de mis hermanos. Si yo no me llevo con los vecinos, tampoco mis hijos tienen que llevarse con mi vecino. Nosotros lo estamos arrastrando a nuestros hijos como somos nosotros. Pero somos buenos decirle, no robes, no mientas, no haga esto, no haga el otro. Está bien, nuestro deber. Pero lo estamos arrastrando en el odio, en el coraje, en la prepotencia y en el orgullo. Y esto no tiene que ser así. Porque la discusión entre mayores no la tienen que llevar los niños.
Porque eso va de generación teniendo constantemente. Y por eso nosotros vamos a rendir cuenta ante Dios por nuestros actos, por nuestra forma de ser. Y tenemos que aprender que si nosotros hemos tenido una diferencia con alguien de nuestra familia, nuestros hijos no tienen por qué llevar eso. Solamente que veamos que ellos están haciendo cosas que no tienen que hacer indebidas, decirles, ten mucho cuidado, porque le pueden meter en problemas, pero date cuenta que son tu familia. Salúdalo, sé respetuoso, pero siempre tiene mucho cuidado. ¿Por qué yo te digo? Porque nosotros, en cuya presencia que estoy en el Señor, se lo pone en práctica. ¿Para qué? Para que nuestros hijos no sean como una vez fuimos nosotros, o para que nuestros hijos no sean como nosotros hemos sido criados. Porque nuestros hijos, ellos tienen que ser mejores que nosotros. La generación de ellos tiene que ser mejores que ellos. Y así hacer la obra de Dios. Esa es la obra que Dios nos manda a hacer. Si nosotros les pedimos perdón, llegamos a la presencia de Dios y alcanzamos la benevolencia, alcanzamos la misericordia, que es una oportunidad más, nosotros también tenemos que darle una oportunidad más a nuestras personas, a los que nos rodean, para andar tranquilo, andar en paz, andar como buenos siervos, como buena sierva, para ser agradables delante de Dios. ¿De qué vale que profeticemos? ¿De qué vale que prediquemos de tantas cosas si más aún nosotros seguimos en lo mismo? Dios no nos manda a contender con nadie. Hay palabras que son fuertes en los caminos de Dios. Hay palabras que son fuertes en el Evangelio. Claro que son fuertes. Pero a veces es muy necesario hablar o que nos hablen así para poder aprender y estar realmente sedimentados en los caminos del Señor. Cuando el Señor tenía la multitud, más de 5,000 personas, primeramente la gente lo seguía porque Él les daba de comer, les daba de beber, les daba lo que ellos querían. Pero cuando más Jesús les comenzó a hablar la palabra, tal como está escrita, tal como Él la sabe, como Él la diseñó, la gente comenzó a murmurar, comenzó a criticar y comenzó a irse. Que más aún los apóstoles comenzaron a sentirse mal y se quisieron ir. Que Jesús les dijo, si quieren irse ustedes, váyanse. Pero Pedro sintió algo en el corazón, que realmente era la palabra de Dios, era la enseñanza, y le dijo, Señor, ¿a dónde iré? Tu palabra es dura, pero tu palabra es de vida eterna. Si Dios nos habla fuerte, porque nos enseña, es como nosotros como padres ponemos reglas, restricciones a nuestros hijos para que ellos no se desvíen de los caminos, para que nuestros hijos se mantengan. Así nos ha puesto Dios en este libro sagrado que se llama Biblia, que se llama la palabra de Dios, la boca de Dios. Es para hacernos nosotros caminar bien. Pero lastimosamente en estos tiempos se han abierto muchas formas de predicar, que lo están viendo que está el pueblo pecando, que está viendo que el pueblo está haciendo cosas vanas al Señor, solamente le está diciendo tranquilo que Dios quiere el corazón. El Señor no es cardiólogo, que solamente va al corazón, Él va al cuerpo, alma y espíritu, porque cuando nos formó completo el Señor. Y Él quiere que nosotros vayamos completos hacia la presencia de Él. Él quiere que nosotros seamos completos, sinceros, con nosotros mismos, con Él y con las personas que nos rodean. ¿Por qué le digo nosotros mismos? No que pongo a Dios de segundo plano, porque el Señor para mí es primero, segundo y tercero. Lo que para poder llegar a la patria celestial, para poder llegar hacia la presencia del Señor, no puedo llegar con mi ropa sucia, arrugada y manchada. Tengo que llegar perdonándome a mí,
perdonando a mi hermano, porque me estoy limpiando, me estoy purificando, y ahí sí presentarme a la presencia de Dios. ¿Por qué cree que el Padre Nuestro es un prototipo? Primero lo alabamos, lo exaltamos, le pedimos perdón, le suplicamos y le comenzamos a pedir lo que necesitamos. Porque para pedir tenemos que limpiarnos. Así tenemos que hacer nosotros. Pedir perdón, perdonarnos para poder estar delante de la presencia de Dios, para que Dios comience a obrar en nuestra vida. Tenemos problemas, todos tenemos problemas. Yo tengo problemas de deuda, tengo problemas que no tengo comida, tengo problemas, mucho inconveniente en mi vida. Pero esto no es un obstáculo para predicar la palabra de Dios. Yo debo dinero, no estoy trabajando. Lo poco, mucho que hago es como para medio comer. No me alcanza para pagar las deudas. Pero no es por eso yo voy a renunciar al trabajo de Dios. Personas me deben. Harta persona me debe. Como ser humano a veces quiero todo rápido. Pero si Dios me hace sentir que a lo que yo le debo me tiene una espera, también tengo que a veces esperar a quienes me deben. Pero la desesperación, pero ahí está el punto. Tenemos que aprender. El Señor no nos deja que nos acostemos sin alimentarnos, porque viene la comida de norte, sur, este y oeste, no sé de a dónde mismo, pero siempre Dios nos da una bendición. Y tenemos que dar bendición, porque Dios siempre está en el asunto. Me enojo con cualquier persona. Me enojé con mi esposa en antes. Pero estamos ahí en el pie del cañón, estamos en el pie de guerra. Porque tenemos que aprender a reconocer quién somos realmente nosotros. No puedo decir que mi hogar es un hogar perfecto. No puedo decir que mi esposa es la mejor esposa, la esposa perfecta, que mis hijos son perfectos. Porque ellos son jóvenes, que hay que andar atrás de ellos para que no se desvíen. Discuten como hermanos. En mi hogar hay diferencias, pero arreglamos ya una forma muy diferente, porque Dios está metiéndose en la vida de nosotros poco a poco, cada día más y más. Tenemos que ser rectos ante los ojos de Dios y ante los ojos del hombre. Yo no les puedo decir algo que yo no soy, porque seré mentiroso delante de Dios y delante de ustedes. Nosotros tenemos que aprender a andar en la verdad. Les gusta a quien les guste. Yo no he venido, ni Dios me trajo aquí a este ministerio para que la gente me vengan a tirar flores. Porque si la gente viene a tirarme flores, porque le estoy agradando a la gente, pero le estoy desagradando al que me dio la vida, al que me perdonó, al que me restauró y al que me purificó, que se llama Jehová de los ejércitos, al que dio la vida por mí en la cruz del Calvario, y al que me consuela el Espíritu Santo. Prefiero que la gente me critique, que la gente me señale, porque yo soy criticado, soy señalado, porque algo bueno se está haciendo para el reino de Dios. Porque esto es servir a Dios, pagar un precio delante de la presencia de Dios. No tengo tantas multitudes, pero mis ojos ven las sillas llenas, mis ojos ven las bancas llenas, mis ojos ven los hermanos parados porque no hay a dónde ponerlo. Porque ya me va a tocar agrandar la iglesia, ancharla y hacerla más larga, porque el pueblo de Dios está multiplicándose. Eres loco, soy loco. Si fui loco en el mundo, va a ser más loco en los caminos de Dios. Siempre el hombre tiene que ser lo que es en su hogar, hacer fuera y en la iglesia. Porque mañana o pasado vamos a rendir cuenta ante Dios
por nuestros actos y nuestra forma de ser. Si tú no perdonas a tu hermano, tus pecados no son perdonados. No te esfuerces, perdonas para que te perdone. Porque eso es un mandamiento delante de la presencia de Dios. Porque es necesario para que nuestra alma esté en paz, nuestro espíritu esté satisfecho y nuestro cuerpo se exalte en la presencia de Dios. Como le decía el otro día, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, del polvo saliste, al polvo vas. El Espíritu de Dios, el Espíritu que tenemos, el soplo de vida, va a donde salió, a la presencia de Dios. Pero el alma es la que va a pagar la bendición o la maldición. El alma es la que paga lo bueno que hiciste o lo malo que hiciste. ¿A dónde quieres estar? Esta es la pequeña porción de la palabra de Dios. Dios ha hablado en mi vida y Dios siempre me habla. ¿Por qué? Porque es necesario, porque algo me estaré equivocando y le pido perdón a Dios, le pido perdón a mi esposa, a mis hijos, a todas las personas si yo he ofendido por maldiciosidad, que me perdonen. Porque tenemos que pedir perdón. Le doy gracias al Señor por esta bella noche. Que Dios bendiga a todos mis hermanos que están conectados en las redes sociales. A las personas que piden oraciones, Dios sí escucha las oraciones de ustedes. Dios sí escucha lo que ustedes le están pidiendo. No están solos, mis hermanos, no estamos solos. Porque Dios está siempre con el pueblo que clama, que le gime, que está pidiéndole muchas cosas. Aquellas personas que están, aquella mujer que me dice que está su hija presa, tranquila, Dios está en el asunto. Los jóvenes que están en droga, Dios lo va a sacar de ese vicio. Los que no tienen trabajo, Dios le va a dar trabajo. Los que están pidiéndoles, el Señor le está dando. Y tú, pastor o pastora, ministro, que tú veas tu iglesia vacía, no las veas vacía como el hombre. Abre tus ojos espirituales y vas a ver que tu iglesia está llena, que tienes que agrandarla y ancharla. Porque la iglesia de Dios nunca está vacía. Físicamente podrá estar vacía, pero espiritualmente la grey de Dios está llena. Porque la palabra de Dios nunca llega vacía a ningún hogar, a ningún lugar. Porque la palabra de Dios llega porque llega. Desde que el Señor permitió inventar los parlantes, ese parlante hace el trabajo de evangelización que llega hasta donde tiene que llegar la voz y evangeliza a muchas personas. Aquí esta casa de Dios no está vacía, está llena. Porque le predico primeramente al pueblo que tengo aquí. Segundo, a los que están en las redes sociales. Tercero, a los que más allá se escucha el parlante y les predico a mis vecinos. Si Dios hace eso en la obra de aquí, Dios está haciendo en tu obra y en tu vida. Persevera, lucha, que esto no es fácil. Recuerda, como dice la palabra de Dios, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y ese poco es la concentración que hace multiplicar en el reino de Dios. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, que la venida del Hijo del Hombre está cerca. Luchemos, batallemos, no miremos qué congregación, qué denominación, miremos el propósito, el punto que se llama Cristo. No mires a tu hermano, a tu hermana, a tu pastor o a los pastores de otras iglesias, lo que hacen, lo bueno, lo malo. Mira lo que Dios va a hacer en tu vida, porque Dios te va a multiplicar tu vida espiritual. No te estoy dando palabras, estas palabras como hay muchos predicadores de bendición, bendición. Te estoy hablando la realidad.
Dios no te va a dar un carro, un avión si no sabes manejar, pilotear. Pídele bendición espiritual, apártate del pecado y verás las glorias de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde.